Bueno, pues antes de saludar, tengo que decir que hoy he comido lentejas. Es un dato que no le importará absolutamente a nadie, pero que me apetecía decir porque la lenteja es una legumbre que tiene su origen en el cercano Oriente, un lugar en cierto modo próximo al que nos vamos a desplazar en esta sección de historias peculiares, que forma más rara de hilar los temas, ¿no? Bueno, historias peculiares, como siempre, compañero y amigo, periodista y escritor, Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está bien, bien tirado eso, ¿eh? Aparte, puedo dar fe de que habiendo estado en la India, las lentejas se comen mucho y bien ricas que están, de muchas maneras, ¿eh? No solo como podemos imaginar con guisos, sino también como galletas, como, bueno, de todo tipo, dulces, salados. Le encantan las lentejas, así que hace bien. Y aparte es un alimento sanísimo. Dicen lo del hierro, que eso también tiene un poco de mito, porque para que te aporten el hierro tienes que combinarla adecuadamente, pero bueno, hay que comer lentejas. Y además, como decía mi abuela, si te gusta las comes, y si Y si no, no, las dejas. pues la dejas. Pues dicho queda, he comido lentejas, la verdad, ¿eh? No lo he dicho por decir, porque son del cercano Oriente y Tony ya ha nombrado el país al que nos vamos a marchar, que es del Oriente Medio o del Medio Oriente, es India. Pero bueno, vamos a estar ahí pendientes de India, de Alemania, de Reino Unido. Una historia de esas que Tony solo sabe traernos aquí de la Segunda Guerra Mundial, pero rarísima. Sí, bueno, antes de nada, para que no se me olvide la cita, esta historia la encontré en este libro. Esto no estaba en mi libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, cuyo autor es Jesús Hernández, y que, bueno, es un libro de curiosidades, de singularidades, está bien, es un libro curioso, curioso, ¿no? Porque a mí me gusta la historia moderna y, bueno, evidentemente la Segunda Guerra Mundial, como la primera, pues fueron unos episodios terribles de nuestra historia, pero que es muy interesante a efectos históricos porque lógicamente cambiaron no solo el concepto geoestratégico que tenemos ahora, sino en general se puede decir que cambiaron incluso la manera de concebir el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues hay muchos personajes, muchos actores de este periodo histórico sobre los que se cierne una capa de patriotismo y que el patriotismo y el nacionalismo en general, pues hace que en este caso y en general en todo, hace que se desdibuje un poco la realidad de esas personas, de esos personajes históricos, ¿no? Nos vamos a retrotraer al año 1939 y vamos a hablar, como has dicho, de la India, que en ese preciso instante de la historia formaba parte del Imperio Británico. No es ya solo que formara parte, sino que se la podía llamar, se llamaba así de hecho, la joya del Imperio Británico. Era la colonia probablemente más rica, la que más materias primas aportaba, bueno, eran 400 millones de habitantes, o sea que una auténtica barbaridad de mano de obra también. Y claro, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania tras la invasión a Polonia y directamente involucra en ese conflicto bélico a nivel mundial a esos 400 millones de habitantes que tenía la India. Y bueno, ahí empezamos a ver la diferencia de trato del Foreign Office de Londres, o en este caso no sería el Foreign Office, sino el gobierno de Londres con respecto a otras colonias, porque en Canadá y en Australia, que entonces también formaban parte del Imperio Británico, de hecho siguen formando parte de la Commonwealth, pues se les consultó y se les habló de la entrada en la guerra. Sin embargo, a la India no. A nadie, ni al virrey, ni absolutamente a nadie, ni al gobernador, ni a nadie se le preguntó, se le consultó y por supuesto muchísimo menos a los habitantes de ese país, continente, si querían entrar o no en la guerra, ¿no? Pero entraron y de primeras entraron básicamente produciendo armamento, dando todo su aporte en cuanto a músculo industrial y de mano de obra a la producción de guerra, ¿no? Claro, es un momento en el que ya había nacionalistas indios que estaban agrupados en lo que se conocía como el Partido del Congreso
y que estaban liderados, su cabeza más visible era Gandhi, que bueno, es un personaje histórico también que vamos a hablar sobre él y sobre el que habría que hablar mucho, largo y tendido, porque tiene muchas luces y sombras. Bueno, pues el Partido del Congreso quiere aprovechar que todo este mar internacional está revuelto, como se dice, para ganancia de pescadores, ¿no? Para intentar subir un poco el volumen de su grito de independencia e intentar que la comunidad internacional tome conciencia de que los indios quieren ser o querían ser independientes, ¿no? Hasta 1940, que entonces ya el panorama para los indios cambia mucho, porque ya no es que estén produciendo para una guerra, es que están en guerra, porque entra Japón en el eje y ya tienen a la vuelta de la esquina a un potencial enemigo. Y de hecho, es el primer movimiento, se puede decir, que se hace en Asia en cuanto a la guerra entre Japón y el Imperio Británico, lo hace Japón con un oficial llamado Iwaichi Fujiwara, que lo que empieza es hacer una labor psicológica, diplomática en la India, y lo que va haciendo pues es intentar reclutar hacia la causa de los japoneses, la posible causa de los japoneses en Asia, a simpatizantes y en general a la población que está a favor de la independencia de la India. Es decir, viendo que el enemigo común, tanto de los japoneses como de los indios, era el Imperio Británico y no Japón, ¿no? Definitivamente el 7 de diciembre del 41 se produce el ataque a Pearl Harbor y ya están en plena guerra Estados Unidos y Japón, y en consecuencia también Japón con el Reino Unido. En una primera instancia, Japón, como hizo Alemania en Europa, pues Japón empieza con mucho ímpetu y avanza por Hong Kong, por Malasia. Y mientras van avanzando, la orden que tienen los oficiales del ejército imperial japonés es que traten bien a los indios que habitan en las distintas colonias británicas. Era una estrategia conjunta para, insisto, intentar que a la India no la tuvieran que conquistar, sino que los propios indios se levantaran contra los británicos. En primera instancia, 700 soldados del Punjab se pasan del lado británico al lado japonés, y conforme va avanzando la guerra, pues se va generando lo que se conoció como el Ejército Nacional Indio, que no fue sino una especie de colección de presos de guerra indios que había hecho Japón, voluntarios de las distintas colonias británicas que iban siendo conquistadas por los japoneses. Y bueno, al final, en un principio fueron poco, pero con la conquista de Singapur, que tiene lugar en febrero del 42, pues se sumaron 15.000, 15.000 indios a ese ejército nacional hombre, que ya estamos hablando de una cifra considerable, ¿no? Estamos hablando de una posible invasión a la India que se requeriría muchísima carne de cañón, pero 15.000 ya era una cifra considerable. Es el momento crítico, más crítico de la historia del imperialismo británico. Digamos que ya no existe como tal, por lo menos de facto, el imperialismo británico, pero en lo que es la historia del imperialismo es el momento en el que parecía que las colonias se le iban a venir abajo, ¿no? Entonces, pues Churchill, que es otra persona sobre la que vamos a hablar en este episodio, decide enviar un emisario a la India, no solo ya por el propio interés del Reino Unido, sino por presiones de Estados Unidos, que no veía con buenos ojos que estuvieran luchando a favor de un colonialismo. A fin de cuentas, pues los Estados Unidos surgieron de una lucha contra un colonialismo como era el mismo colonialismo que ahora quería vivir en la India, ¿no? Entonces, Churchill envía ahí a un emisario y, bueno, hace el paripé, porque realmente Churchill tiene bastante prestigio, tiene mucho prestigio en general como en lo que realmente sí se merece, como estratega y sobre todo como político a la hora de arengar a las masas, pues pocos como él, pues consiguió mantener el espíritu guerrero, una población que estaba muy castigada por los alemanes sobre todo, pero las frases que dijo de los indios son reguleras, le dejan en un estado un poquito mal, ¿no? Llegó a decir odio a los indios, o sea, sin más, odio a los indios, son un pueblo animal con una religión animal.
vamos, era tal su forma de pensar que se negaba a que los oficiales indios pudieran mandar sobre soldados británicos, porque para su mentalidad imperialista y colonialista era una humillación. O sea, eso es Churchill. O sea, eso era Churchill y eso es lo que opinaba Churchill de la joya de la corona del imperio británico. Pero claro, en el otro lado tampoco todo el monte era orégano, precisamente. El pacifista Gandhi, que ha pasado a la historia como líder de la no violencia, se carteaba en esa época con Hitler. Y de hecho llegó a justificar ese carteo porque no era, y estoy citando textualmente, tan malo como parece. Y que además estaba consiguiendo victorias, y esto es tremendo, sin demasiado derramamiento de sangre. Esa era la opinión de Gandhi sobre Hitler. Manda a narices, ¿no? Bueno, es que él incluso envió una carta al pueblo británico, una carta abierta al pueblo británico, en la que instaba, en el año 1940, a que depusieran las armas y que aceptaran el destino que decidiera Hitler. Y decía, dejad que tomen posesión de vuestra hermosa isla con su sinfín de hermosos edificios. Le daréis todo eso, pero no vuestra alma y mente. ¿Qué pasa? Claro, Hitler estaba encantado. O sea, yo el alma y la mente os la dejo. Si me abrís las puertas, me dejáis que me quedo con vuestros puertos, me quedo yo el alma y la mente para vosotros. Lo que es la riqueza, el control estratégico y todo lo demás para mí, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, evidentemente, si ya de por sí Gandhi y en general el ejército nacional indio y el partido del Congreso Indio no caían en absoluto en gracia en la metrópoli, en el Reino Unido, pues con esto muchísimo menos, ¿no? Cuando ya encima en el año 42, en pleno conflicto bélico, los nacionalistas lanzan una campaña que era abandonen la India, quit India, en la que lo que pedían era que los indios desobedecían a los británicos, ya ahí se armó la marimorena, ¿no? Porque ya sintieron que se les estaba escapando de madre pues, una colonia importantísima para el esfuerzo de guerra. Entonces los ingleses, que no se andaban con chiquitas, pues reprimen esa huelga pues hasta con metralletas. Desde aviones, Spitfire, pues se dedicaron a ametrallar a aquellos que se ponían un poco farrucos. El balance, pues, hombre, se puede decir que no fue muy equilibrado. Murieron 11 policías y 63 soldados británicos contra en torno a entre 4 y 10.000 indios. O sea que ahí estaba la cosa, ¿no? Además, en esos momentos, estamos intentando hacer un dibujo de lo que era la India en ese momento, ¿no? Empieza a haber una serie de malas cosechas en Bengala, en la zona de Bengala, donde los tigres de Bengala, que es también parte de la India, y se provoca una hambruna que además se agravó porque el ejército colonial acaparó arroz, algo que era una práctica relativamente común, pensando un poco en que pues, fueran invadidos por los japoneses. Y fíjate lo que, volvemos a Churchill, lo que dijo Churchill sobre esa hambruna de la cual estaba siendo avisado por los gobernadores de la región. Dijo Churchill, si la comida es tan escasa, ¿por qué Gandhi no ha muerto todavía? Y bueno, la historia es que esa hambruna, que duró hasta el año 43, hasta finales del año 43, no fue zanjada por Churchill, no se apiadó en ningún momento, a pesar de los informes que le llegaban. Tuvo que ser el virrey Sir Archibald Waddell el que comenzó a repartir 1.000 millones de toneladas de arroz por su cuenta y riesgo entre la famélica población de Bengala. Ojo, murieron en esa hambruna, murieron 3 millones de indios. O sea, 3 millones de seres humanos perecieron en ese año 43 por la hambruna terrible que asoló Bengala. O sea, hambruna, guerra, revoluciones. Bueno, pues en todo este pifostio, hablando claro y pronto, los alemanes y los japoneses orquestan una empresa mayúscula, que era la invasión de la India. O sea, invadir la India pues, está a la altura bueno, de Alejandro Magno y pocos más, ¿no? Y claro, no es lo mismo invadir la India cuando la intentó invadir Alejandro Magno que ahora o hace 80 años, ¿no? Entonces, como veían que ellos solos no iban a poder, se pusieron en contacto con un líder nacionalista que era un poquito más violento que Gandhi, aunque tampoco vemos que Gandhi sea un santo, que se llama Chandra Bose, nada que ver con Miguel, o por lo menos no creo, nunca se sabe, la genealogía puede ser traicionera, pero a priori no tiene nada que ver. Querían que fuera Y su amante bandido. Venga, ya está. ah, eso nunca sabe.
Entonces, este señor, que también tiene una historia curiosísima, porque aparte de alinearse radicalmente con japoneses, alemanes e italianos, se hizo llamar Netaji, o Netaji, que es líder en sánscrito, con lo cual, pues bueno, ya vemos que él tenía un concepto un poquito totalitario también de la forma de gobernar, y comienza lo que se llamó el gobierno de la India Libre, gobierno de la India Libre, que con el ejército que hemos hablado antes, nacional de la India, nacional indio, pues decide ponerse con esto y tenía un ejército de mujeres. Tenía un poco rollo, que no me acuerdo el nombre, Gaddafi, pues de ese corte. Era un poco rollo Gaddafi, tenía su propia cohorte de mujeres que la llegó a poner, fue junto con los soviéticos, el único, bueno, y sí, el único ejército que puso en combate a mujeres. Y pues sí, curiosamente, fíjate, y era con el horror de los japoneses, que eran profundamente machistas y demás, pues los indios pusieron en liza a algunas mujeres a combatir digamos, para ellos la reconquista, para los británicos la invasión de la India. Bueno, pues en el año 44, en marzo, estamos hablando ya de final de prácticamente recta final de la guerra, arranca lo que se conoció como la Operación Hugo, que era la invasión de la India por ese ejército nacional indio con el respaldo de Japón. En un principio más o menos empieza bien, conquistan un par de ciudades, Impal, Kohima, pero al final acaba siendo un desastre. Mueren 3.500 miembros de ese ejército nacional indio. Chandra Bose, este señor, también fallece en un accidente aéreo, con lo cual queda descabezada la revolución. Y bueno, al final, con el paso del transcurso de la guerra y tras las bombas atómicas, se rinde Japón. ¿Y qué sucede? Pues que claro, los británicos hacen cuenta y dicen, vamos a ajustarlas, ¿no? Y deciden juzgar por traición a quienes se pusieron de parte de este ejército nacional y en consecuencia se levantaron contra su majestad. Y eso fue en noviembre del 45 y tuvo lugar en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi. Claro, era un juicio estilo el juicio de Nuremberg, ¿no? En esos juicios, como ya sabréis, pues, se puso en liza y se puso en cuestión pues, todo lo que hicieron los nazis durante la guerra. Ahora, claro, en este lado quizá habría que exceptuar y matizar mucho. Después de todo lo que hemos estado hablando, poner a la misma altura lo que hicieron estos generales y estos oficiales indios con lo que hicieron los alemanes y casi con lo que hicieron los propios británicos en la India en este periodo, pues parece un poco hipócrita, ¿no? A un general y a dos coroneles del Ejército Nacional Indio se le acusa de traición y se pide para ellos la sentencia de muerte, una pena de muerte. Pero los indios ven en esos rebeldes a auténticos patriotas y entonces lo que hacen es identificarse con ellos, porque además se da la casualidad de que uno de esos oficiales es hindú, otro es musulmán y el otro es sikh, que son las tres religiones mayoritarias de la India. Y claro, pues todas las comunidades se ponen de acuerdo para liarla mientras se estaba celebrando el juicio y empiezan a sucederse incidentes en todas las grandes ciudades de la India, empieza a haber represión, en fin, que aquello pues empieza a adquirir un carácter muy complicado para los de la metrópoli, para poner el orden desde Londres. Y bueno, pues esa presión popular surte efecto y las condenas en principio a los oficiales se reducen primero a 1 año de cárcel y posteriormente, y después de que también la Marina Real India se levantara y varios cuarteles, pues al final a estos oficiales, que eran traidores para uno y patriotas para otro, se les libera. Es el penúltimo episodio de la ocupación o del periodo colonial británico de la India, porque en el 47 se independiza definitivamente esta joya de la corona del Imperio Británico y, como suele pasar en estos casos, eh, para lo que unos fueron héroes, otros son traidores, y para lo que otros fueron traidores, unos son héroes. Entonces ahora mismo Chandra Bose, al igual que Gandhi, al igual que Pandit Nehru, pues son líderes de la independencia india. Todos los que ocuparon los puestos de virrey ahora se les considera sanguinarios, y así se escribe la historia, con sangre siempre y bueno, con muchísimas lágrimas, que paradójicamente pues son dos palabras, sangre y lágrimas, que usó Churchill durante uno de sus discursos más célebres. No sé si era correcto o no, pero creo que Churchill llegó a decir que los indios son una raza inferior que se reproduce como conejos. Ojo al dato, ¿eh? Winston Sí, Churchill. Tony, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hemos hablado de India o Bharat, que es como quieren que se llame dentro de es poco. verdad, habría que cambiar de nombre, sí, sí. Un placer, Rafa, como siempre. Un abrazo.